No nos están matando, nos estamos matando. Una mamá le llora a su hijo para que no salga a las manifestaciones. Una esposa, de rodillas ante su esposo policía, le pide que no salga más, que renuncie. Ellas saben que nos estamos matando. Y mientras tanto los culpables, en la casa o en la finca, viendo Netflix o noticias. Tal vez ese policía y ese encapuchado quieren cursar una carrera universitaria, pero no han podido hacerlo por lo difícil del acceso a la educación superior de calidad. Y mientras tanto, los culpables están mirando a qué universidad del primer mundo en otro país envían a sus hijos a estudiar. Y se logran cambios, claro que sí, pero los muertos quedan. Las pérdidas económicas que afectan especialmente a la clase media y baja quedan. Las cicatrices quedan, ese ojo que perdí ya no se va a recuperar. Mientras tanto, los culpables se van a buscar mejor vida a otros países porque tienen con qué. Nos estamos matando, pero antes de seguirlo haciendo necesitamos entender muchas cosas. Colombia es un país hermoso, rico en muchos sentidos, especialmente por su gente. Nosotros lo tenemos todo, no nos hace falta nada para ser una potencia mundial. Con lo que tenemos es más que suficiente. Lamentablemente tenemos muchísimos problemas. La educación, la necesidad de que la gente aprenda a pensar y a utilizar el pensamiento crítico. El que se cola, el que roba, el que engaña. Esa mal llamada malicia indígena que nos pintaron como buena, pero que realmente es el premio a los más avispados, a los que se aprovechan del débil, a los que engañan, etcétera. Todo eso nos lo han vendido, todo eso hay que cambiarlo. Pero bueno, hay que dar un orden a las cosas. Creo que cada problema tiene su orden y esto es un tema muy extenso, ¿no? Pero vamos a hablar del tema más delicado en este momento y es la corrupción. Hoy el problema es de caja. No hay para la reforma, hay reformas a la salud, tributaria, pensional, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay plata. ¿Y por qué no hay plata? Porque toda se la roban. Y ojo, no es este gobierno, es un problema que viene desde hace muchísimos años. Odebrecht, Hidroituango, Reficar, La Línea, una cantidad de problemas de corrupción son apenas la punta de iceberg detrás de todos los problemas que hay del nivel de corrupción tan impresionante en el que estamos inmersos los colombianos. Hoy en día, cualquier persona que haga un contrato que tenga que ver con recursos públicos sabe que siempre está la persona que te va a decir ¿y cómo vamos ahí? Porque por todo lado lo están haciendo. Los contratos ya no se miden por el de mejor calidad y menor precio, sino por el que mejor tajada hay. Y eso pasa en todo lado. Yo soy de un pequeño pueblo de Colombia muy bonito. Nada más allá en ese rinconcito se han robado 2 o 3 veces el dinero para hacer el colegio municipal. Con solo uno de esos contratos que no se hayan robado, con esa plata se podrían hacer 140 casas de interés social, 2 barrios. Eso es apenas un pedacito, ustedes no se alcanzan a imaginar las cifras que se pierden en Colombia por corrupción. Y por eso es que ahorita estamos sin plata y con toda esta problemática. Pregúntenle a cualquier persona que haya trabajado o estado cerca de una alcaldía, especialmente de las pequeñitas, de pueblos, que es mucho más fácil evidenciarlo, para que se den cuenta que una obra, un contrato, todo eso se entrega es de acuerdo a favores políticos. O vayan a Mocoa. Ustedes sí vieron cuando pasó la tragedia de Mocoa, la cantidad de ayudas internacionales que llegaron, la cantidad de dinero para reconstruir. Vayan de hacer una pasadita y miren cuánta plata invirtieron. Se la robaron. Les cuento que mientras estoy grabando este video acaba de iniciar un bloqueo sobre la 1 de mayo frente a mi casa, llantas, fuego. Ahí les voy contando cómo trasciende. Estamos en manifestaciones, estamos peleando y podríamos tumbar el gobierno, claro que sí, pero al fin y al cabo todo va a seguir igual. Llegará otro y el déficit está. Ese dinero de una u otra forma lo tienen que sacar de algún lado. ¿De dónde? De nosotros. Eso va a pasar, eso es inevitable. ¿Y quieren saber qué es lo más triste? Que igual esa plata se la van a robar. Otros países también pagan impuestos, no crean que es que aquí somos los únicos. Y de hecho hay lugares donde los impuestos son altísimos. Nosotros de hecho, aunque no lo crean, en comparación con muchos países del mundo pagamos muy pocos impuestos. ¿Qué es lo que pasa? Que en esos países, hablemos por ejemplo de Europa, la plata no se la roban, la plata rinde,
se ejecutan obras, se hace de todo y a las personas de cierta manera, de diversas maneras, les regresa ese dinero. ¿Y aquí qué pasa? Igual robemos. Eso en 5 añitos ya no se acuerdan de mí y me dan un nuevo contratico. O si me pillan, 5 añitos de cárcel, con reducción de condena por buen comportamiento, casa por cárcel. Y cuando salga, a esperar que vuelva a estar habilitado para otra vez contraticos. E igual, con todo lo que me robé, tengo para vivir muy bien esta vida y la de 2 generaciones más de mi familia. En Colombia ya hay un mecanismo preestablecido. Si un político quiere llegar en contra de los políticos, le va a ser muy difícil. Primero, es muy difícil que llegue al poder. Y si lo logra, no lo van a dejar trabajar, porque hay toda una maquinaria, empresarios, las personas que mueven el país y el mismo círculo político que hay detrás de que mueve el país, el Congreso particularmente. Más o menos 200 personas entre Senado y Cámara, que son las que toman las decisiones finales. Entonces puede aparecer el presidente más maravilloso, el mejor dicho, y lo elegimos, pero muy seguramente no lo van a dejar trabajar. Y lo más seguro es que cuando esté allá, para poder trabajar, le toque acoplarse. Y lo más seguro es que, como es típico aquí, le quede gustando, porque como es buen negocito, pues hágale. Todo a través de favores políticos, la famosa mermelada. Y ese Congreso grandote, claro, aparte de que es el que toma las decisiones finales, no van, o cuando van a dormir, o van solamente cuando hay que aprobar el proyecto que les conviene, en el cual sacan tajada. Y mientras nosotros nos estamos matando, ese político baja un día al pueblo y le dicen doctor, y le idolatran y se le rinden a sus pies. Cómo me emputa a mí cuando le dicen a un político doctor, viendo que ellos son los que se deben a nosotros, ellos son los que deberían idolatrarnos a nosotros. Ahora bien, mientras todo ese mecanismo sigue funcionando y los culpables de todo están cagados de la risa, porque mantenernos divididos es lo que les conviene, nosotros nos dejamos llevar por las emociones. Voy a volver a citar una frase que en algún momento vi en algún video y ya la había citado en un video de estos. Un país donde menos del 1% de su población lee de manera crítica será manejado no con ideas, sino con emociones. ¿Y cómo se ven reflejadas esas emociones? Desde hace un tiempo se ha sembrado un lenguaje de odio que crece y crece, entre otras gracias a las redes sociales, porque hoy en día cualquier cosa se hace viral en cuestión de minutos. ¿Y cómo no va a sentir odio el encapuchado si ve cómo matan a un ciudadano en un CAI? O ve cómo reprimen una protesta a bolillo, a golpes, a gases. ¿Y cómo no va a sentir odio un policía al ver cómo intentan quemar a sus compañeros en un CAI? O al ver cómo gran parte de la sociedad se refiere a ellos en forma despectiva, o al ver cómo los matan, porque ellos no los están matando. Un día vemos cómo con una papabomba le estalla en la cabeza a un policía en la Universidad Nacional. Al otro vemos cómo un policía le dispara sangre fría a un ciudadano desarmado, o vemos cómo matan a una persona en un CAI. Y el odio crece y crece, y nos seguimos matando. Y mientras tanto el culpable habla de paz y reconciliación, y sale en los medios de comunicación diciendo así no es, y condenando actos vandálicos y la fuerza desmedida de las fuerzas militares. Todo esto mientras cuenta sus billetes. Y entonces dejo de pensar con esta y comienzo a pensar con este. Y entonces ahora pronunciarse se vuelve un crimen. Si condeno la violencia y los saqueos, soy un tibio. Y si condeno el uso de la fuerza desmedida, soy un vándalo. ¿Cierto? Un paréntesis ahí. Ninguna revolución pacífica ha logrado frutos. Logramos eliminar la esclavitud, tener los derechos de los trabajadores, los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de las mujeres. Y hoy en día disfrutamos de todos esos beneficios, y esos alguna vez lo lograron personas en pie de lucha que guerrearon duro y que muy seguramente no fue a través de manifestaciones pacíficas. Y claro que se hacen destrozos en las marchas, pero créanme que ni 1000 marchas generarían los gastos que genera uno solo de esos contraticos grandes que torcieron, uno de derecho, una línea. Pero ojo, eso no quiere decir que se aprueben los actos vandálicos y saquear incluso al mismo pueblo, porque mañana el de la carnicería no va a tener que vender porque no le llegaron los productos.
El señor del supermercado muy seguramente va a estar llorando viendo lo poquito que le quedó después de que le saquearon su negocio. La señora que no puede gastarse un pasaje más porque se descuadra en la plática del mes, le toca irse caminando 4 horas para la casa, para llegar, revisarle las tareas al hijo, hacer la comida, hacer lo del almuerzo de mañana y salir, quién sabe, a las 3 de la mañana porque de pronto todavía no hay transporte. Y eso es lo más triste. Afectamos el transporte, afectamos el comercio, saqueamos, dañamos, y los grandes damnificados son la clase media y la clase baja. Y nos estamos matando. Y los que tienen la culpa salen de la casa al club sin problema, la vida libre, la comidita les llega, no les hace falta nada. En este momento acaba de parar de llover y mientras manifestantes y policías estaban allá afuera mojándose, esa que se robó la plata para los alimentos de los niños pobres en la costa está en la finca tomándose una cervecita y esperando que salga otro contratico para ir a robársela. ¿Qué podemos hacer? Es tan difícil, pero a la vez tan fácil. Ustedes se imaginan canalizar toda esa energía de las marchas, todo lo que estamos haciendo, por ejemplo, en pro solamente de esos 4 o 5 que se robaron la plata de Hidroituango, o los que se han robado la línea, o esos elefantes blancos que hay. ¿Ustedes se alcanzan a imaginar? Los corruptos deberían tenerle miedo a la corrupción. Yo no sé qué debería pasar, pero una persona que se va a robar la plata del pueblo debería pensarlo 1000 veces antes de hacerlo. En este momento no, porque facilito se libran del problema y la plata igual se la guardan, ¿cierto? Hay países donde ya hay pena de muerte para eso, pero acá no. Por eso acá no se les da nada a robarnos. También necesitamos votar, muchachos, pero votar bien. Y el problema también es que necesitamos nuevos líderes, porque igual queremos votar, pero no hay a quien en este momento. ¿Por qué? Porque toda esa clase política se hereda el poder, se rotan los cargos, se rotan los puestos, los cargos políticos se consiguen con compra de votos, con una cantidad de cosas. Seguimos viciados por esa misma gente. Tumbamos este gobierno y va a llegar otro de la misma calaña. Yo no sé por qué, pero ya escuchar apellidos como Uribe, Petro, Char, Santos, me genera un escozor que no se alcanzan a imaginar. Entonces ojalá, muchachos, abramos los ojos y la próxima vez que haya votaciones empecemos a mirar a esos nuevos líderes que pueden estar apareciendo ahí, a ver qué aparece nuevo, porque es que no basta solo con un presidente, necesitamos un Congreso limpio para que de verdad alguien llegue a atacar la corrupción. Y no sé qué tenga que pasar, pero en algún momento se tiene que frenar de manera drástica la corrupción, que a los corruptos les dé miedo, insisto. Después de eso habrá más dinero, ahí sí podría haber menos impuestos y seguramente ya podemos empezar a pensar en cómo solucionar otros problemas que tiene el país. No sé si esta sea la verdad, pero es mi perspectiva. Hasta la próxima.